Bienvenidos, yo soy Karen Calderón y juntos aprenderemos de Sociohumanística 2. Hoy vamos a conocer de temas muy importantes como lo es humanismo, modernidad y posmodernidad, una reflexión sobre el doble origen de la modernidad a la luz de la Cosmópolis. Nuevamente, bienvenidos. El objetivo de esta charla básicamente es que ustedes reflexionen acerca de las relaciones entre el humanismo, la modernidad y la posmodernidad a partir de la exposición y el análisis interpretativa que tiene el filósofo de la ciencia llamado Stephen Thom, quien realizó en estas dos obras el trasfondo de la modernidad y el regreso a la razón. Según este autor, la era moderna tuvo un primer inicio humanista, en el que se destaquen autores de espíritu escéptico, práctico, tolerante, con diversidad y ambigüedad del mundo, como lo fue Erasmo y Montajer. Si bien luego fue arramblada por la modernidad científica, dogmática y abstracta, inspirada en Descartes, cuya hegemonía básicamente continental fue tal que pasó a identificarse como de forma casi exclusiva con la modernidad. Este eclipse de los orígenes humanistas del pensamiento moderno no solo nos impide pensar en la modernidad, sino también en la posmodernidad, ¿sí?, que puede ser entendida como un intento de recuperar algunas de las características específicas del humanismo, sin que esto suponga renunciar a todos los aciertos de la etapa inmediatamente anterior. Ahora iniciemos. El doble origen de la modernidad. La historia oficial de la filosofía remonta los orígenes de la modernidad filosófica a la publicación del discurso del método de Descartes en el año de 1637, a la proyección de la ciencia moderna con Galileo, y tiende a presentarla como una época esplendorosa y confiado. Lo cierto es que junto a todos esos triunfos intelectuales de la época nos encontramos no solamente con los terribles sufrimientos de las guerras de religiones, sino también con algunos pendientes peligrosos en las que los autores como Adorno y Durkheim vieron con cierta exageración las raíces del totalitarismo del siglo XX. Ahora vamos a ver en qué consiste exactamente la tesis oficial acerca del inicio de la modernidad. La cuestión es que a principios del siglo XVII, la mayor parte de Europa, y en especial esos países protestantes de Europa, se habían alcanzado un nuevo hito de prosperidad y bienestar material. El comercio, el crecimiento urbano, la imprenta, el ascenso a la burguesía y la secularización y la superación del pensamiento de autoridad propia de la filosofía escolástica fueron completados por la revolución racionalista y científica. Para nuestro autor Tolún, se trata de una doctrina unilateral y en exceso optimista, porque aunque es cierto que Descartes, Galileo y Kepler sí marcaron un cambio importante en la manera de pensar y de actuar, muchas de las transformaciones que relacionamos con la modernidad en verdad fueron realizadas antes por humanistas. Nuestro autor indica que en la primera mitad del siglo XVII no fue como se nos quiere hacer creer, que era una época próspera y pacífica. Tampoco el yugo de la religión fue más ligero, como por ejemplo las guerras de la religión, la caza de brujas, la quema de Bruno o el doblegamiento de Galileo. Por todo ello, frente a la versión oficial constituida por el doble mito de la modernidad racional y la racionalidad moderna, Tolún afirma que la modernidad tuvo dos orígenes distintos. El primero, que es la fase literaria o humanista, que se remonta a Petrarca, que habría sido dominante en los siglos XV y sobre todo en el siglo XVI, con Erasmo y Montajer. Y el segundo, que es la fase científica y filosófica, que se habría impuesto en el siglo XVI y que por el hecho de haber dado la espalda a muchos temas y actitudes propiamente humanistas, puede ser considerado algo así como un auténtico contra-renacimiento. Viendo detenidamente el inicio humanístico de la modernidad, según Francisco, afirma que el sueño del humanismo, estas dos características principales del humanismo, son retorno a las fuentes grecolianas y también cristianas de la época, que no solo garantizaban una recuperación de los pactos humanísticos clásicos y neotestamentarios, sino que también la práctica de lectura directo y libre de los textos, entre los cuales deberían contarse también el texto del Libro del Mundo,
y el antropocentrismo contenido en esas fuentes. El humanismo también buscó liberar el pensamiento del yugo teológico. Por esta razón lucharon contra la filosofía escolástica, que era un tipo de pensamiento que no solamente era esclavo de la teología, sino que además había sido reducido a una función meramente teórica. Por eso los humanismos no solo trataban de secularizar ese pensamiento, sino que también de volverlo más práctico. A eso se refiere Erasmo cuando afirma sobre la utilidad de los escolotos, y Sócrates hizo descender esa filosofía del cielo. Otro aporte filosófico fundamental del humanismo es el escepticismo. De un lado, la recuperación del siglo XV de ese escepticismo clásico, y por el otro, básicamente es la asunción del escepticismo cristiano, hasta de la doble ignorancia y de los diálogos de los idiotas de Nicolás Causa, que permitió a los humanistas articular de modo pensamiento alternativo al dogmatismo especulativo de la filosofía escolástica. Finalmente, el humanismo quiso enseñarnos que tolerar la pluralidad, ambigüedad o falta de certeza resultantes no es ningún error, ni mucho menos un pecado, sino simplemente es el precio que tenemos que pagar por seres humanos y no dioses. Para ir finalizando, debo ir informándoles que debemos hacer una revisión de la modernidad. Podríamos decir que la certeza no aportó a la filosofía, sino a la política, llevando a cabo una transición desde un paradigma dinástico religioso a otro nacionalista. Lo cierto es que después de la ruptura de la unanimidad cristiana, no solo a nivel europeo, sino a nivel local, los pueblos de Europa y Occidente se enfrentaron a ese gran problema de la reconstrucción política e intelectual. Y es por ello que con el doble Tratado de la Paz de Westfalia en 1948, en el que finaliza la Guerra de los 30 años en Alemania y la de los 80 entre España y los Países Bajos, se establece un sistema de naciones-estado en el que el principio es el de Jus, Regius, Eus, Religione. Serán sustituidos por el de la libertad religiosa. De este modo, esta reconstrucción fue la evolución de una nueva cosmópolis en la que el orden de la naturaleza divinamente creado y el orden de la sociedad humanamente creado se veían de nuevo como sendas realidades que entre ellas se iluminaban mutuamente. Porque según Tulin, la reconstrucción social de Europa de finales del siglo XVII planteaba dos problemas especiales. El primero era establecer la comunicación entre las naciones, y el segundo, reconstruir unas relaciones sociales estables y compactadas entre ellos. Ambos problemas tuvieron correlatos o contrapartidas intelectuales, y tal como puede verse en el caso de Divis, quien deseaba organizar un congreso ecuménico con intención de escribir documentos comunes de los dos bandos, para utilizarlos y definir un sistema de creencias mínimos de los teólogos de todas las iglesias que pudieran considerarse o que se consideraban fundadas de razón muy suficiente. Para ir cerrando este hermoso tema, tenemos que decir que el segundo problema que la filosofía tuvo que enfrentar para llevar a cabo esta reconstrucción de Europa a partir del siglo XVII era de construir un cuerpo de conocimientos que resultaran convincentes para los avances de los diferentes países y religiones, y que favorecieran a una como visión compartida entre ellos. Ya después de la segunda crisis de la modernidad, según Tulun, que escribe La Cosmópolis en 1990, dice que hay dos ideas que nos pueden servir para contrarrestar el fuerte pesimismo sobre la filosofía que muestran actualmente los críticos como Richard. El primero es que los aspectos prácticos de la filosofía tuvieron una larga y vigorosa historia antes de Descartes, y los racionalistas entraron a estela. Y segundo, que el triunfo del racionalismo del siglo XVII y la búsqueda de la certeza no fue resultado de una evolución históricamente necesaria, sino antes bien es una reacción con sentido de regresión frente a una crisis histórica concreta que se vivió en ese momento. Ahora ya saben todo lo relacionado con el tema. Espero que les haya gustado. Si quieren indagar más en el tema, pueden encontrarlo en Moodle. Este tema informativo lo
Muchas gracias, compañeros, por escucharme, por usar su valioso tiempo, por prestarme atención. Espero que haya sido de su agrado. Un especial saludo para el doctor Julián Perico, docente de nuestra hermosa materia de Sociohumanística 2. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.